se va, la vida no se va, la esperanza no se va. Oh, no, no, Petro no se va. Gracias de todo corazón por su presencia en este lugar, en el apoyo de la Bogotá humana que tanto necesita de ustedes. Claro que desde esta mañana, en manifestaciones similares a esta, en Arborizadora Baja de Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, y ahora acá, la voz va perdiendo su oficio y espero poder finalizar las palabras que quiero compartir con ustedes. Analizábamos allá en el sur de Bogotá y luego en el suroriente, y quiero continuar esta reflexión ahora aquí en el norte sobre el por qué Bogotá, su ciudadanía, su alcalde pasan por los días que estamos viviendo. Días intensos e interesantes, duros sí, difíciles, pero indudablemente históricos. Son días de historia, son ni más ni menos la primavera colombiana que nace en la ciudad de Bogotá. Quizás de lo más importante de estas jornadas, de estos tiempos, es poder presenciar la construcción de una ciudadanía libre, de gentes a las cuales no se les paga, a las cuales no se les entrega nada a cambio que no sea compartir palabras e ideas, las cuales se expresan libremente, sacan el mensaje que quieren, se visten como quieren, sacan de sí un tesoro absolutamente fundamental de la humanidad, que es la libertad. La libertad de expresarse, la libertad de decir lo que se siente, la libertad de decir lo que se piensa, la libertad multicolor de juntarse los unos con los otros para impedir que la ignominia y la arbitrariedad se hagan poder en la ciudad y en el país. Lo más importante que hemos vivido es esta explosión insurgente de la libertad ciudadana, pacífica pero contundente. Porque es así. A veces me asustaba de estar metido en mi oficina durante estos 2 años, rodeado de técnicos, técnicas y abogados, que siempre decían: es que no se puede hacer eso, no se puede hacer eso, no se puede. Ahora, y gracias al señor Alejandro Ordóñez, el alcalde ha sido liberado. El alcalde que estaba prisionero. Sí se puede, 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 sí se puede. El alcalde que estaba prisionero de una burocracia distrital que todos los días decía no se puede, ahora está rodeado de una multitud, de una ciudadanía, de un pueblo que le grita todos los días: nosotros sí podemos. ¡Sí se
Colombia. Nosotros sí podemos cambiar la ciudad de Bogotá. Lo que ha descubierto el señor Alejandro Ordóñez sin proponérselo, sin quererlo, sin siquiera soñarlo, es que una ciudadanía ha despertado y ha sido testiga y protagonista de su propio poder. Cuando gritamos que sí se puede, cuando gritamos nosotros podemos, es que hemos ganado la fuerza del poder. Un poder que encarnado en la ciudadanía no es más sino el significado simple y profundo de la democracia. Reflexionábamos este día en las 3 manifestaciones. ¿Por qué tanto odio sobre la Bogotá humana? Porque este grupo de personas, de individuos, se han lanzado a buscar todos los caminos posibles, desde los violentos hasta los torticeros de la arbitrariedad jurídica, para derrumbar un gobierno legítimamente constituido por el voto popular sano y libre que un 30 de octubre del 2011 nos entregó para que gobernáramos con un programa progresista hasta el 31 de diciembre del año 2015. ¿Qué nos convoca? ¿Qué convoca al señor Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué convoca al señor Álvaro Uribe Vélez, presidente por 8 años de la República de Colombia, a su vicepresidente, el señor Francisco Santos, al señor Fernando Londoño Hoyos, su ministro del Interior, al señor Alejandro Ordóñez, su candidato a la Procuraduría General de la Nación, y al señor Peñalosa, su candidato a la alcaldía de Bogotá, todos juntos en un solo grupo que busca que el voto popular de la ciudad de Bogotá sea anulado. ¿Qué será que los congrega alrededor del odio hacia la Bogotá humana? No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. ¿Qué les disgusta de este gobierno? Porque sabemos que les disgusta de Gustavo Petro. No les gusta que un hijo, nieto y bisnieto de campesinos de alpargata, cultivadores de yuquia, gobierne la ciudad. Les disgusta que alguien que estudió en colegio público les derrote sus propias tesis políticas. Petro no se va, 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 Petro no se va. Les disgusta que aquel que entró al Congreso sin comprarse un voto y desde el Congreso de la República descubrió con nombre propio los nexos concretos entre el narcotráfico paramilitar y el poder político de Colombia, sea el que gobierne la ciudad de Bogotá. Les disgusta la decencia de un hombre popular que no se mete a los clubes privados a tomar whisky para dividirse el erario público entre los contratistas. Que no se arrodilla
ante los que se consideran dueños perpetuos y hereditarios de la ciudad de Bogotá. Sabemos que les disgusta el alcalde, pero ¿qué les disgusta del gobierno de la Bogotá humana? ¿Por qué no son capaces de esperar 2 años a ver si su candidato logra el apoyo libre de la mayoría ciudadana y nos sucede tranquila y pacíficamente? ¿Por qué no son capaces de esperar pacientemente con la paciencia de la democracia? ¿Por qué los mismos que fueron capaces de cambiar la Constitución colombiana comprando congresistas para poder perpetuar su poder uno y otro periodo, cambiaron las normas para gobernar más de 4 años y lograron gobernar 8 años en Colombia, no admiten que la Bogotá humana gobierne el mandato simple que le dejó el pueblo y quieren acabarla a los 2 años de gobierno? Porque ellos sí 8 años corrompiendo la política. ¿Y por qué un gobierno diferente, pluralista, que no es como ellos, no puede gobernar el mandato que le ordenó el pueblo y lo tienen que interrumpir en la mitad de su periodo? Pues veámoslo. Tratemos de comprender entre nosotros mismos y comuniquémoselo al país y a la ciudadanía bogotana las razones de ese odio, las razones de esa arbitrariedad, las razones por las cuales quieren irrespetar el voto popular, las libertades civiles, los derechos políticos de la ciudadanía bogotana y quieren irrespetar la misma ciudad de Bogotá. Algo está pasando para ese odio de ese grupo que yo llamo el de los espectros de la muerte. Algo les atemoriza mucho, algo los ha llenado de pavor. Y no son nuestras palabras, porque nuestras palabras no son sino palabras que intentan ser de reflexión, de tranquilidad. Lo que los está moviendo hacia el pavor y hacia la arbitrariedad son los hechos, las demostraciones de un gobierno, lo que está aconteciendo con la política de seguridad social y económica de la Bogotá humana, que si la ciudadanía toda de Colombia llega a compararla con lo que ellos fuera de Bogotá están viviendo en materia de política social, económica, encontrarían que allá lo que se está viviendo son los caminos de la guerra perpetua, los caminos de la arbitrariedad, mientras aquí en la ciudad de Bogotá en estos 2 años hemos empezado a construir con contundencia los caminos de la paz, los caminos de la democracia. Al Señor. Al señor Álvaro Uribe Vélez, los canales privados de la televisión colombiana aquí presentes le escondieron durante 8 años lo que estaba pasando en su gobierno. Trataron de vender a través de ellos una tesis que repetían todos los días, que la llamada seguridad democrática nos llevaría definitivamente a la paz en Colombia. Nos lo repitieron una y otra vez. Nos escondieron que lo que estaba pasando en esos 8 años de ignominia era que Colombia estaba viviendo uno de sus periodos más violentos de toda su historia. Hoy la revista Semana saca un cuadro dantesco que estaba oculto por la prensa durante 8 años.
el cuadro del número de víctimas que años tras años se iban produciendo en nuestra sociedad. Víctimas de la violencia. Nosotros, a cuyo... Terrorista, Uribe, fascista, usted es un 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 terrorista, Uribe, fascista. Nuestros padres nos enseñaron cuando éramos niños que Colombia había vivido una terrible violencia cuando asesinaron al líder Jorge Eliezer Gaitán, que en las noches los pueblos de Colombia vivían bajo el terror, que entraban bandas armadas y descuartizaban a la gente, que la enterraban en fosas comunes, que mataban al que tuviera un color diferente al gobernante, que no admitían la diferencia. Nos llenaron el país de un fascismo sanguinario y nos enterraron a los hombres y las mujeres de campo en medio de una violencia sin nombre. Creímos que esos tiempos no volverían a Colombia, que eran las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que nosotros no la viviríamos. Sin embargo, las estadísticas que muestra la revista Semana, sin que sea profusamente difundidas a la sociedad colombiana en todo el país, muestran que el gobierno de los 8 años produjo tanta o más violencia que aquella época, que hemos vivido uno de los gobiernos más violentos de la historia de Colombia, y que al frente de ese gobierno estaban los señores Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos, Fernando Londoño Hoyos, los mismos que hoy quieren derrocar a la Bogotá humana. ¿Cuál es la cosecha de eso que llamaron la seguridad democrática y que nos prometía la ilusión de la paz? La cosecha es que sumamos hoy 6 millones de víctimas en Colombia, una cifra que nunca había alcanzado la historia de este país, ni la historia de América, y muy difícilmente se puede comparar con la historia de otro país en la humanidad. Una de las peores catástrofes humanitarias, oculta y censurada por la mayor parte de los medios de comunicación en Colombia. Una catástrofe humanitaria que llevó incluso a que miles de jóvenes inocentes, algunos en condición de discapacidad, fueran recogidos en las noches en los barrios populares de la ciudad de Bogotá, de Soacha, de Cúcuta, de Medellín y de otras ciudades de este país, y al otro día en las guarniciones los vistieran de militares, de guerrilleros, y los fusilaran y los arrojaran en las trochas y fueran presentados como las medallas victoriosas de una guerra indigna, ignominiosa. 3.000 jóvenes asesinados uno tras otro, fusilados, ejecutados en uno de los actos de barbarie que nuestra historia no quisiera recordar y que constituye sistemáticamente un delito de lesa humanidad del que es responsable el presidente de la República del entonces y el vicepresidente de la República, que ahora quiere ser el nuevo alcalde de la ciudad de Bogotá. No pasará, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará. Entre masacres, crisis humanitaria, millones de víctimas, la sociedad colombiana fue conducida no a la ilusión de la paz,
sino a momentos más dantescos de la violencia. La mayor parte de las regiones de Colombia hoy tienen más violencia que antes. Su tasa de homicidio, la cantidad de muertos por violencia por cada 100.000 habitantes es de los más altos del mundo. Esa es la cosecha de los espectros de la muerte. ¿Y por qué los responsables de esta catástrofe quieren venir a Bogotá a quitarle el derecho a los bogotanos a derrumbar el gobierno de la Bogotá humana y a silenciar lo que son nuestras ejecutorias? Porque aquí hemos hecho otra política de seguridad. Mientras allá la seguridad democrática mataba, mientras allá dedicaban el presupuesto público y se lo quitaban a la educación pública para comprar tanques, para comprar helicópteros y fusiles, para construir guerras con los vecinos. Aquí la Bogotá humana construyó otra política de seguridad que simplemente llamamos la seguridad humana. Miren lo que hicimos. ¿Y por qué de su odio? Lo primero que hicimos al llegar a la alcaldía fue lo contrario de lo que dijo Álvaro Uribe Vélez. Decretamos, artículo primero, nadie saldrá armado ni con arma legal ni ilegal a las calles y al espacio público de la ciudad de Bogotá. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Dijimos, la política de seguridad no es armar, es amar. Algunos se burlaban. Como dijo el presidente de los 8 años, le voy a romper no sé qué. Sí sé cuándo. Porque la palabra amar le sonaba a LGBTI. Y ellos querían era fusiles, muerte. Armar querían. Y nosotros dijimos, no señor, armar no, amar. Y lo primero que dijimos en la política del amar es que el presupuesto público, en vez de destinarlo a los fusiles, teníamos que destinarlo a los libros, al profesor, a los colegios, al saber. Y este es el principal motivo del odio. Es que cómo se le ocurre a ese incapaz e improvisador del Petro decir que el camino de una sociedad es el saber, cuando nosotros durante 2 siglos, dicen ellos, le hemos repetido a la sociedad colombiana que el camino de esa sociedad es la guerra y las armas y la muerte. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Pues, segundo acto del gobierno de la Bogotá humana, aumentamos el presupuesto para la educación de 2.4 billones a 3.4 billones de pesos anuales. Y no lo dejamos guardado en los bancos, lo gastamos, lo ejecutamos. Más de 5 billones en este momento se han gastado en la educación pública para nuestra juventud en Bogotá. Y podemos hablar de resultados. Apenas han pasado 2 años y las cifras pueden demostrar si teníamos o no teníamos la razón. Recibimos la ciudad con 57.000 bebés que cuidaba el distrito. 2 años han pasado y hoy cuidamos 117.000 bebés en los acunares, los jardines infantiles y las guarderías. Los atendemos con personal profesionalizado. Les entregamos salud,
nutrición y lo que ellos tanto odian para el pueblo, educación, de 57.000 a 117.000. Y no es el único logro. Hoy 126.000 muchachos y muchachas en los colegios públicos no estudian 30 horas como hace 2 años, estudian 40 horas a la semana. Estudian arte, estudian música clásica. Los profesores de la Orquesta Filarmónica enseñan en los colegios. Hasta el pibe enseña a jugar fútbol. Estudian matemática, estudian inglés y francés, estudian química, nutren su cerebro con las ideas que los convertirán en los líderes políticos, sociales de su propia sociedad. Educamos 4.000 profesores en este momento. Oigan las cifras. En los programas de posgrado de las mejores universidades de la ciudad de Bogotá, pagando su educación con el presupuesto público, porque queremos que esos profesores adquieran lo mejor del conocimiento de la humanidad hoy para poderlo transmitir a la juventud bogotana. La semana pasada firmamos con la Universidad Nacional el convenio por 9.000 millones de pesos que sale de nuestro presupuesto para que los profesores de la Universidad Nacional fortalezcan académicamente a 5.000 jóvenes, a 5.000 jóvenes del último grado de los colegios públicos, con el objetivo de que los muchachos y las muchachas que salen de los colegios públicos de la ciudad de Bogotá puedan entrar a la Universidad Nacional. Petro no se va, Petro no se va, Petro no se va, Petro no se va, Petro no se va. Y entonces, al juntar la política del desarme con la política del fortalecimiento de la educación pública como el fundamento de la seguridad humana en la ciudad, hoy podemos mostrar las cifras. Mientras el señor Álvaro Uribe Vélez condenó en sus 8 años de gobierno a una de las peores historias de la violencia en Colombia, mientras trató de adocenar a la mayoría de la sociedad colombiana, haciéndole pensar que su camino era el camino de las armas, de los fusiles, del matarnos los unos a los otros, su resultado en la seguridad democrática es que produjo 6 millones de personas que hoy son víctimas de la violencia en los pueblos y en las ciudades de Colombia. Nosotros, al no comprar ni un fusil, El pueblo está berraco, Uribe, Paraco, el pueblo está berraco. nosotros, al no comprar ni un fusil, al dedicar el dinero a la educación y al saber de nuestra juventud, al incluir a los grupos vulnerados dentro de la democracia bogotana, al darle la mano al ciudadano y ciudadana recicladora, al darle la mano al ciudadano del Bronx, al darle la mano y tratar en su dignidad al joven que ha caído bajo la dependencia de las drogas y no darle con el bolillo, sino al contrario, ponerle un médico al tratamiento. Nosotros podemos mostrar otras estadísticas en la ciudad de Bogotá. La tasa de homicidios, número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, indicador internacional de la violencia,
se desplomó en estos 2 años en la ciudad de Bogotá. Logramos que incluso la capital de los Estados Unidos logre un indicador de violencia que ha resultado ser más alto que la ciudad de Bogotá. La mayor parte de las ciudades capitales de los países de América Latina, de Centroamérica, de México, la mayor parte de las ciudades capitales de Colombia y muchísimas ciudades de los Estados Unidos, como Detroit, Nueva Orleans, Baltimore, Washington y otras, tienen que mostrarle al mundo tasas de homicidio muchísimo más altas que la tasa de homicidios que encontramos en la ciudad de Bogotá. Logramos con éxito mostrarle al mundo que Bogotá es un ejemplo exitoso de cómo se sale de la violencia, que no estamos en la lista ignominiosa de las 50 ciudades más violentas del mundo, como si lo estuvimos en 1993, año en el cual fuimos la segunda ciudad más violenta del mundo. No estamos ni siquiera en las 100 ciudades más violentas, ni en las 200 se encuentran el nombre de Bogotá, ni en las 300, ni en las 400. La ciudad de Bogotá en estos 2 años ha podido demostrar que a través de la educación, del saber, de la inclusión, de la democracia pluralista, ha logrado derrotar la violencia. Es un ejemplo vivo y contundente de cuál es el camino de la paz. Petro no se va, Petro no se va, Petro no se va, Petro no se va, Petro no se va. Y por eso nos odian. Porque ¿qué va a pensar la madre del joven al que asesinaron para vestir de guerrillero y mostrarlo como trofeo en el gobierno de los 8 años? ¿Qué va a pensar la población del Catatumbo, del Magdalena Medio, de Córdoba, de Sucre, de los lugares de las masacres? ¿Qué pensará el pueblo de Colombia, que llegó a creer la ilusión de la paz por la vía de las armas y de la muerte, cuando aquí en Bogotá les estamos demostrando que si incluimos, disminuimos la pobreza y construimos justicia social y democracia, construimos saber colectivo, somos más eficaces en reducir la violencia? ¿Cuál es la política de seguridad más eficaz para Colombia? Aquella que llamaron democrática y que llenaron de fosas comunes el territorio nacional, o esta que llamamos la política del amor, y que a través del desarme y del fortalecimiento de la educación pública y del cuidado de nuestra primera infancia demuestra que sí puede reducir profundamente los homicidios y la muerte violenta. Sí se puede, 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 sí se puede. Y no es solamente este ejemplo. Para el pavor de ellos, para su temor, y por eso se llenan es de groserías y no de argumentos. Por eso el cerebro de quienes quieren derrocar este gobierno ya no puede expresar una sola idea, sino palabras de odio. El segundo ejemplo es igual de contundente. En el año 1993, el año de mayor violencia de la ciudad de Bogotá, era senador en el Congreso de la República de Colombia el señor Álvaro Uribe Vélez, y era representante a la Cámara de 33 años. Por primera vez conocía ese recinto y quienes lo poblaban, el señor Gustavo Petro. Uno se volvió presidente, el otro se volvió alcalde. Pero en ese año hubo una discusión. El señor Álvaro Uribe Vélez
era el ponente en el Senado de la República de la Ley 100. Esa vez, ante la plenaria, el senador Álvaro Uribe decía que para el año 2000, si se aprobaba esa ley, la totalidad de la ciudadanía colombiana tendría el derecho garantizado a la salud en su máxima calidad. Año 2000, dijo el representante a la Cámara que votó en contra de la Ley 100. El señor Gustavo Petro le dijo: al convertir el derecho a la salud que está instituido en la Constitución de 1991 en una mercancía como lo hace la Ley 100, los colombianos no tendrán todos el derecho a la salud. Los tendrán unos los que pueden pagarlo, y los que no pueden pagarlo verán conculcado su derecho, y muchos morirán a las puertas de las entradas de los hospitales. Decía el representante a la Cámara: si el mercado en Colombia se lo está tomando los actores y los dueños de la cocaína y del lavado de dólares, el entregar la salud de los colombianos al mercado será el camino más fácil para entregarle la salud y sus dineros a los dueños de la cocaína y de los ejércitos privados en Colombia. Han pasado 20 años, tiempo suficiente para evaluar tanto las promesas del senador Álvaro Uribe Vélez como las palabras del representante Gustavo Petro. ¿Cuál es la valoración que hoy podríamos hacer como sociedad de la Ley 100? ¿Quién tenía la razón en aquel entonces? La Ley 100. La Ley 100 efectivamente le entregó los recursos del Estado que iban destinados al subsidio de los más pobres para garantizar su salud. Se los entregó a los que se apropiaron de las EPS. Esas EPS se llevaron el dinero fuera de Colombia. Se robaron los dineros de los pobres. Y los dueños de esas EPS resultaron ser precisamente los dueños de la cocaína, los dueños del lavado de dólares, los dueños de los ejércitos privados del narcotráfico. Solo hay que mencionar unos pocos nombres propios por si alguien se llama dudas. Enilce López Romero, la Gata, dueña de la salud de Sucre, de Bolívar, de parte de Córdoba, se volvió tan poderosa robándose los dineros del pueblo que se volvió la propietaria de la política y del Estado en la costa Caribe. Se volvió tan poderosa que terminó financiándole la campaña presidencial al que fue el ponente de la Ley 100, el señor Álvaro Uribe Vélez. Y como la Gata, aparecieron en todas las regiones de Colombia gaticas y gaticos. Y aparecieron sus nombres propios, todos ligados con la política. El senador Gil, apropiándose del dinero en Santander. Los jefes paramilitares, el alemán Mancuso, apropiándose de los dineros de la salud. La Ley 100 le entregó la salud pública de los colombianos y las colombianas a los narcotraficantes. ¿Y cuántos son los muertos que se quedaron sin atención a la entrada de los hospitales? ¿Cuántos los muertos que podrían haberse salvado
si un médico hubiera tenido la libertad de formular el tratamiento médico que le merecía. Se llenaron de muertos los pueblos de Colombia porque nos quedamos sin el derecho a la salud. Hasta en Bogotá, todos los hospitales públicos tenían un nombre propio que era su propietario, un concejal ligado al cartel de la contratación. Cuando llegamos al gobierno, el hospital de Medicine era propiedad del señor Julio Gómez. 250.000 millones de pesos de déficit presupuestario de los hospitales porque un grupo de concejales ligados a las mafias se lo robaron. También de gaticos y gaticas se llenó la ciudad de Bogotá. El hermano del alcalde fundó la EPS Salud Capital y se robaban la plata del régimen subsidiado. Comparemos eso con lo que ha hecho la Bogotá humana. Cuando llegamos aquí, siendo secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, discutimos si lo que defendíamos en el Congreso, si nuestros discursos una vez y otra vez repetidos en toda Colombia acerca de derogar la Ley 100 y construir un modelo diferente basado en el sistema preventivo de carácter público y gratuito, era razonable, podía tener cabida en la realidad colombiana. Y decidimos empezar a aplicarlo, primero en Bosa, llevando los médicos que pagaba el distrito sin preguntar si estaban afiliados a una o no EPS a las casas de los hogares necesitados de la localidad de Bosa. La organizamos microterritorios, 130 y pico. Nos conseguimos 130 y pico médicos, 250 enfermeras, les pagamos. Mientras las EPS le pagaban en las clínicas a los médicos 2 millones de pesos, nosotros le pagamos 6 millones de pesos mensuales. Para atraerlos hacia el modelo, llegaron 500, necesitamos 1000. Y se fueron a las casas una y otra vez con vacunas a mirar al viejo, a mirar los niños, a mirar la mujer embarazada, a mirar las condiciones del hogar, a enseñar, a llevar las vacunas, a atender lo atendible en la casa. Cubrimos toda Bosa, esperamos resultados. Cuando los vimos positivos, fuimos y cubrimos también Ciudad Bolívar y después el suroriente, y después nos fuimos extendiendo por el occidente alrededor del río en la ciudad de Bogotá. Y hoy podemos presentar los resultados del modelo de salud gratuita, pública y preventiva, con visita de médicos a las casas que la Bogotá humana ha construido. En la mitad del camino hoy podemos mostrar cifras. No más antes de ayer, 30 expertos del mundo, en un acto que no transmitió nuestros canales privados, porque eso sí no lo transmiten, reconocieron, mirando las cifras, los éxitos del modelo de salud que la Bogotá humana implementó en las zonas de los hogares de los barrios populares. Miren los resultados. Bajamos la tasa de mortalidad infantil, que es el número de niños que se nos muere por cada 10.000 niños nacidos vivos durante su primer año de vida, de 13.7 a 9.6. Al bajar a un dígito, ese indicador es equiparable a los indicadores de las ciudades capitales del mundo desarrollado.
Nunca la ciudad de Bogotá, ni ninguna otra ciudad en Colombia, había bajado la tasa de mortalidad infantil a un dígito. Pero no solamente bajó la tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año, bajó también la tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años. Se desplomó a la mitad la tasa de mortalidad materna de las mujeres que mueren por falta de atención cuando están en embarazo. Bajó el embarazo adolescente, bajó el embarazo a las niñas, bajó la muerte perinatal. Ojo esa palabreja, la muerte de bebés en el vientre después de la 28 semana de embarazo y 1 mes después del parto. El número total de reducción de casos de muertes perinatales en el año 2012-2013 comparado con el 2011 es tal que hoy podemos decir con orgullo, con tranquilidad, con emoción también, que la Bogotá humana a través de su modelo de salud le salvó la vida a 5.000 bebés que hoy juegan en las cunas y en las camas al lado y con el calor de sus madres. Solo porque no dejamos abandonadas esas madres a las EPS y al régimen de la Ley 100 y fuimos capaces de pagar con el recurso público los médicos y las enfermeras que a tiempo pudieron llegar a sus hogares y darle la atención que merecían para poder salvar esos niños que de otra manera en la misma ciudad de Bogotá hubieron muerto. 5.000 vidas, que significa una política de salud pública que genera vida. Pero las cifras no terminan ahí. La más importante, diría yo, la que más nos llena de orgullo. Yo cuando crecí, niño aún, y empezaba a forjar mi pensamiento político, mi ideología, fue lo que me motivó a la rebeldía, porque observaba las cifras de la muerte de niños por hambre y desnutrición, que no solamente había en Colombia, sino en todos los países pobres del mundo. Yo llegué a pensar cómo era posible sostener unos regímenes estatales que consentían, que no podían evitar la muerte de los niños por hambre. Y ese pensamiento me persiguió a lo largo de mi vida política. Y cuando llegamos a la alcaldía de Bogotá, lo primero que miramos fueron las estadísticas de niños que morían por hambre en la ciudad. Y era alta. En Bogotá llegaron a morir 300, 200 niños por hambre. Y a pesar de que en Colombia morían más, miles de niños por hambre, hoy nosotros podemos decir con orgullo que porque se implementó un modelo de salud que no hace de la salud una mercancía, cuyo responsable central es el Estado, la ciudad de Bogotá en el año 2013, por primera vez en su historia, en toda su historia, y por primera vez como una ciudad colombiana, tiene la estadística de que ningún niño en todo su territorio murió por causas que se deriven de la desnutrición y del hambre. Petro presidente, Petro presidente, Petro presidente, Petro presidente. Cero niños muertos por hambre en la ciudad. Solo el año pasado,
Y esas estadísticas son los que las llenan de temor a estas élites de la politiquería. Son los que llenan de temor el corazón y el pensamiento de personas como Fernando Londoño Hoyos, Francisco Santos, Alejandro Ordóñez o Álvaro Uribe Vélez. Porque, ¿qué puede pensar la madre allá en el departamento del Chocó, que encuentra que su niño muere por desnutrición y hambre y no lo atendieron, cuando observa que en la ciudad de Bogotá, ni en las peores condiciones económicas, se nos muere un solo niño por causa de la desnutrición o del hambre? ¿Qué pensarán los pueblos en La Guajira cuando la noticia de hoy de alguna prensa es que los niños indígenas guayús están muriendo por desnutrición? ¿Qué pensarán las mamás, las familias, la juventud en Sucre, en Córdoba, en el Pacífico, en Tumaco, en el Piedemonte Llanero, en el Magdalena Medio? ¿No pensarán acaso que lo que se está haciendo en la ciudad de Bogotá vale la pena imitarlo? ¿No pensarán acaso que las élites políticas que los han gobernado sobre la base del compra del voto, compra que se hace con los dineros del narcotráfico, lo único que están ocasionando en sus regiones es un sistema de política social que solo lleva a la muerte y a la violencia? ¿No pensarán acaso que de la Bogotá humana hay que pasar a la Colombia humana? Petro presidente, Petro presidente, Petro presidente, Petro presidente. Pues por eso el odio, por eso se vienen a Bogotá a callarnos la boca, a censurarnos. Por eso nos amenazan de muerte, porque le temen al poder del ejemplo, al poder de los hechos, no al poder del discurso, al poder de los resultados que estamos mostrando. Es que, señores y señoras, ciudadanos y ciudadanas, en el Carmen de Bolívar los niños se mueren por enfermedades diarreicas porque no hay agua potable. Y no hay agua potable en Sucre, y no hay agua potable en el Pacífico del Valle del Cauca, y no hay agua potable en muchas regiones de Colombia. Y en muchas regiones de Colombia el agua potable, como el aseo, es el negocio de unos mercanchifles ligados al lavado de dólares. Y cuando la sociedad trata de recuperar sus derechos, los amenazan con los ejércitos paramilitares, que ahora llaman bacrines. Mientras en el Carmen de Bolívar, por ejemplo, las madres tienen que observar que sus niños, para tomar agua, tienen que abrirla o sacarla de pozos de agua contaminada, venenosa. Desde hace 30 años, en Bogotá, no solamente tenemos el agua potable más pura de toda América, sino que además la Bogotá humana la entrega gratuitamente como derecho por 6 metros cúbicos a 800.000 familias, a 3 millones de personas, las de más bajos recursos de la ciudad. ¿Qué dirá la madre allá en Carmen de Bolívar cuando allá no puede sacar del pozo sino agua contaminada, cuando observa que el pobre en Bogotá le entregan 6 metros cúbicos, 2 albercas completas del agua más pura de América, para que sus propios hijos jamás se enfermen de enfermedades diarreicas y mueran por ellas? Petro presidente, Petro Volvimos el agua potable un derecho.
cambiamos la política de servicios públicos, dejamos de privatizar, fortalecimos el poder público. Nuestras empresas ya no son el antro de la politiquería o de los negociantes. Ahora se van a comprar Isagen, ahora se van a comprar la transportadora de gas más grande del Perú, ahora van por las telecomunicaciones, cambiamos los hilos de cobre por fibra óptica, ahora llevamos banda ancha a todos los colegios. Cuando llegamos aquí ni uno tenía, si acaso 3 megas. Hoy 440 infraestructuras escolares tienen 30 megas y van para 100 megas de internet. Petro no se va, Petro no se va, Petro no se va, Petro no se va. 840,000, oigan eso, 840,000 usuarios diferentes han abierto sus celulares, sus computadores en los puntos de Wi-Fi gratuito y se han comunicado gratuitamente con el mundo, con el país o con la novia. Estamos cambiando la política de servicios públicos, de negocios a derechos. Y esto no se lo pueden aguantar. El demostrar que sí se puede. El demostrar. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. El demostrar que en la ciudad de Bogotá se está construyendo un camino diferente, que nos lleva a la paz, que es democrático, que es pluralista. No es aguantable por unas élites que han gobernado solo sobre la base de comprarle el voto con el dinero de la cocaína o amenazar con el fusil a los ciudadanos. Por eso vienen por nosotros. Por eso Alejandro Ordóñez arbitrariamente destituye al alcalde y lo inhabilita por 15 años para que no tenga la posibilidad de demostrarle a Colombia que otro camino es posible. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Por eso amenazan de muerte al juez, al primero que se atrevió vía la tutela a defender los derechos políticos y las libertades civiles de los bogotanos. Por eso amenazaron de muerte al gerente del Canal Capital porque transmitía estas manifestaciones. Por eso amenazaron de muerte al alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Por eso el señor Alejandro Ordóñez se fue a la capital de los Estados Unidos a implorarle a los magistrados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no nos proteja, que no los proteja a ustedes, que no se protejan los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía bogotana. Un procurador que debería, por orden de la Constitución, ir a esa comisión, pero defender los derechos de las madres, de los jóvenes que asesinaron en los mal llamados falsos positivos. Un procurador que debería ir a Washington a defender a las 6 millones de víctimas que produjo el gobierno de los 8 años. Un procurador que debería ir a la Comisión Interamericana a implorar ayuda para proteger los derechos humanos de la comunidad LGBTI, de las mujeres de Colombia, de los grupos vulnerados por su falta de capacidad económica. Va a Washington a pedir que no protejan los derechos humanos. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Y por eso, no pasarán. Y por eso corren la fecha de elecciones. Ya no es el 2 de marzo. Les dio miedo las urnas.
Les dio miedo la expresión del constituyente primario que es la ciudadanía bogotana. Les dio miedo el impacto que eso tendría sobre la política en Colombia, la política corrupta, sucia de sangre y cocaína. Les dio miedo la decencia del voto de la ciudadanía bogotana. Les dio miedo que fueran imitados por las demás ciudadanías de Colombia. Llenos de pavor, ahora solo usan el odio, la desestabilización, el intento de derrocarnos comprando incluso jueces. Y en esa medida, sabiendo de qué se trata, de que no es un simple cambio de un cargo público, de una persona más de las tantas que habitan en Colombia, nos toca responder. Somos la generación de la paz. Seremos capaces como generación de entregarle a nuestros hijos una sociedad y un país completamente diferente al que vivimos nosotros. Un país donde no se mate, donde no se elimine la diferencia, sea por el pensar, sea por el vestir, sea por el sentir. Un país democrático. Nosotros somos la generación de la paz, lo hemos dicho, y por tanto tenemos una enorme responsabilidad en el presente. No nos interesa uniformarnos detrás de un partido político. No nos interesa ponernos la camisa de un solo color. No nos interesa que pensemos de manera homogénea. No nos interesa acabar la diversidad, al contrario. Nos interesa que cada ciudadano, cada ciudadana, hoy y mañana y pasado, se pueda expresar libremente en la ciudad de Bogotá. Expresarse con poder. Ellos, los espectros de la muerte, quieren acabar la libertad en la ciudad de Bogotá. Ellos, los espectros de la muerte, quieren seguirnos manteniendo en un régimen anacrónico en donde la ciudad de Bogotá no puede sobrevivir. Nosotros tenemos el deber de no permitírselos, de decirles que no, de decirles que sí podemos. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. De decirles que la ciudad de Bogotá es una ciudad donde la mujer puede estar empoderada, que la mujer, vístase como le dé la gana, puede expresarse con todos sus derechos, que sobre la mujer no cabe más que la decisión de la propia mujer, que sobre el cuerpo de la mujer no cabe más que la decisión libre de la mujer, que el hombre no es nadie para determinar a través de la ley, de la norma o de la conducta cómo debe comportarse la mujer, que esta es una sociedad democrática en donde un procurador macho, entre comillas, no va a decirle a la mujer cómo comportarse. Que esta ciudad va a respetar a aquel o aquella que tenga opciones sexuales diferentes, que no los va a arrinconar como ha sucedido allá en las calles de la localidad de Mártires del barrio Santa Fe, para que los carcoma el puñal, el frío o el VIH, porque no tuvieron nunca la atención, la educación, porque nunca fueron tratados como ciudadanas y ciudadanos sujetos de derecho.
que en esta ciudad no vamos a permitir que una población vulnerada por su dependencia a las drogas termine violentada, termine sujeta de todas las violencias como la población del Bronx, sino que cada joven, ciudadano, ciudadana que caiga bajo la dependencia de las drogas tendrá en esta ciudad no un bolillo o un calabozo para tratarlo, sino un médico o una enfermera para tratarlo. Petro no se va, 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 Petro no se va. Que esta ciudad de Bogotá, la Bogotá humana, es una ciudad de oportunidad, de tolerancia, de pluralismo, de libertad. Es una ciudad de democracia y de justicia social, y que por tanto le va a enseñar a Colombia el camino de la paz. Y esa responsabilidad que tenemos, la tenemos que demostrar ahora. No es el momento de dar un pie atrás. No venimos a escuchar un discurso más, a ver si Petro habla bonito o no habla. Para eso no es. Aquí venimos para expresar una libertad y una decisión. La decisión de que la democracia ya no es mañana. La decisión de que las reformas democráticas son ya, no son mañana. La decisión de que queremos salir definitivamente de la guerra ya y no mañana. La decisión de que las transformaciones son ya y no mañana. Y que para lograrlo tenemos que decirles no. Tenemos que decirles No pasarán, no pasarán. no pasarán, 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 no pasarán. Yo os invito a Álvaro Uribe, aquí, a Fernando Londoño, a Francisco Santos, a Alejandro Ordóñez, los 4 jinetes, a que vengan, incluso a que se dejen seducir de la política del amor, a que se dejen seducir de la política de la paz. Nosotros no somos como ellos. De nosotros no saldrá jamás un acto violento contra ellos porque piensan diferente. De nosotros no saldrá jamás el que les chusemos los teléfonos y nos pongamos a escuchar sus intimidades. De nosotros no saldrá jamás el que se tengan que ir del país. De nosotros no saldrá jamás el que les compremos fiscales para ver si la oposición se va a la cárcel. No, señores, serán tratados como nuestros hermanos y protegidos. Pero el mensaje que les queremos dar es que se dejen seducir de la paz. Es que si continúan con su política del odio sectario y de la violencia, de la que sus propios padres y abuelos hicieron gala, entonces nosotros le decimos con contundencia, porque no somos bobos, porque hemos leído la historia, que no pasarán. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Ciudadanas y ciudadanos, los espero el 2 de marzo. ¡El 2 de marzo! El día en que estábamos convocados a las urnas y nos hicieron trampa otra vez.
El 2 de marzo, de nuevo en la Plaza de Bolívar. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡A la Plaza de Bolívar! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡A la Plaza de Bolívar! ¡La vamos a llenar! ¡Vamos a llenar la plaza nuevamente! A usar el balcón, sí. El balcón también les da miedo. ¿Saben por qué les da miedo el balcón? Porque allí habló Jorge Eliezer Gaitán. ¡Que viva Gaitán! ¡Que viva Gaitán! ¡Que viva Gaitán! Antes de que lo asesinaran, allí dirigió la marcha del silencio. Allí le pidió al presidente de la República del entonces que se pusiera pilas porque le iban a llenar a Colombia de violencia. El presidente de Colombia no se puso pilas y llenaron de violencia a toda Colombia y asesinaron al que dirigía el discurso en el balcón, Jorge Eliezer Gaitán. ¡No pasarán! ¡No pasarán! Ahora volveremos al balcón, la Plaza de Bolívar, a llenarla como nunca antes, más allá de la Plaza de Bolívar. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Todos a la Plaza de Bolívar! ¡El 2 de marzo! A decirle al presidente de la República, al actual y al que habrá, que no sé si será el mismo, que llegó el momento de ponerse pilas, porque le van a llenar de violencia los campos y las ciudades de Colombia, y que esas pilas comienzan por defender la democracia en la ciudad de Bogotá. ¡Democracia! 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 Pero ese 2 de marzo quiero que todas y todas ustedes vayan a expresar lo que sienten. No solamente a escuchar a un señor en un balcón, sino a expresarse en ustedes mismos, su corazón, su pensamiento, con el atuendo de la manera que quieran, sin uniformes, con la consigna que quieran, con la cultura que quieran, con la música que quieran, con los colores que quieran, a hacer una gran fiesta de la libertad y de la democracia el 2 de marzo. ¡Viva Petro! 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 ¡Viva la democracia! ¡Que viva! ¡Viva Bogotá! ¡Que viva! ¡Viva Bogotá humana! ¡Que viva! Gracias. No, no, Petro no se va, la vida no se va, la esperanza no se va. Oh, no, no, Petro no se va.